Airbnb, una empresa valorada en más de $70,000 millones. Puede que te guste o no, pero tienes que escuchar su historia. Hoy no verás un cuento del éxito. Esta será una historia de fracasos. Incluso los propios fundadores dijeron que Airbnb es la peor idea que ha funcionado. En este episodio veremos cómo Airbnb nació a través de desafíos y cómo los enfrentaron para que puedas usar su experiencia en tu negocio o trabajo. Y también aprenderás por qué Airbnb nunca podía haber tenido éxito sin cereales de desayuno. Ahora me gustaría presentarte a Brian Chesky y Joe Gebbia. En 2007 eran dos jóvenes de 26 años recién graduados de la escuela de diseño, teniendo dificultades para pagar el alquiler en San Francisco. Ese mismo año, en septiembre, Joe Gebbia se enteró que una conferencia de diseño iba a llegar a la ciudad y que todos los hoteles estaban completamente reservados. Como el alquiler no se paga por sí solo, se le ocurrió una idea y se la presentó a su compañero de cuarto Brian por correo electrónico. Brian, se me ocurrió una manera de ganar un poco de dinero, convertir nuestro piso en un bed and breakfast para diseñadores, ofreciendo un lugar para dormir completo con Wi-Fi, un pequeño escritorio, un colchón para dormir y desayuno cada mañana. ¡Ja! Joe. Sin pensarlo más, crearon un blog de WordPress, escribieron a bloggers locales para hacer publicidad y en un día tuvieron 3 personas que querían quedarse con ellos. Había una mujer de 35 años de Boston, un padre de 4 hijos de Utah y un hombre de India. Aquel fin de semana no solo ganaron $1,000, sino que también mostraron a la ciudad a sus invitados. Fueron juntos a la conferencia e hicieron amigos. El hombre de India incluso les invitó a su boda 2 años después. Cuando sus inquilinos temporales se fueron, los chicos pensaron que esto podía ser una idea genial para su startup. Probablemente había muchas personas por ahí que tenían camas hinchables y querían ganar un poco de dinero extra. No empezaron a trabajar en ello inmediatamente. Y al principio, el plan era proporcionar alojamiento únicamente para eventos. Así que vieron una próxima conferencia, South by Southwest, y decidieron crear una nueva página web. Brian y Joe pidieron a su amigo Nathan Bleckerchick que codificara un sitio web. Así es como su equipo de aún no emprendedores creció. Nate se convirtió en el tercer y último cofundador de lo que hoy conocemos como Airbnb. Pero en 2007 la plataforma se llamaba Airbed and Breakfast. La idea inicial era solo permitir que las personas ofrecieran colchones inflables para sus invitados. Así fue como surgió el nombre. Así que crearon este sitio web. Era básicamente un directorio de eventos donde los locales podrían ofrecer sus habitaciones libres durante el tiempo del evento y aquellos que visitaban la ciudad podían consultarlo. Les llevó alrededor de 3 semanas la preparación del sitio web y lo lanzaron antes de la conferencia South by Southwest en marzo de 2008. Tuvieron alrededor de una docena de propiedades publicadas, pero solo 2 personas hicieron reservaciones. Una de ellas fue Brian. Voló a Austin, Texas, y su anfitrión lo recogió en el aeropuerto. Su esposa les hizo una cena. Tenían una buena cama inflable preparada con chocolates en la almohada. La hospitalidad fue maravillosa, pero al final de la noche, el host le preguntó a Brian si tenía el dinero, porque esto fue antes de que Airbnb aceptara el pago en su página web. Brian dijo que necesitaría ir al cajero y preguntó si podía traerlo mañana. El anfitrión no vio problema en eso, pero al día siguiente, Brian olvidó retirar efectivo otra vez y su host se puso un poco sospechoso. Al final, eran completos extraños que se conocieron en internet. Esta situación hizo que los fundadores de Airbnb se dieran cuenta de que podían evitar todo el lío con efectivo simplemente haciendo los pagos online por adelantado. Mientras luchaban por escalar su plataforma, la gente comenzó a preguntar si podían utilizar Airbed Breakfast sin visitar los eventos. La respuesta fue no, porque habían problemas de confianza. Si un huésped aparecía a una conferencia, el anfitrión tenía más confianza que cuando no se sabía por qué la persona venía a la ciudad. Pero luego pensaron que sería genial hacer que su plataforma fuera tan fácil como la reservación de un hotel. Es decir, ir a una página web, escribir un destino, ver algunos resultados de búsqueda y con suerte encontrar algo adecuado. Y si te gustaba, podías reservar con 3 clics. Así que en el verano de 2008 estaban listos para lanzar de nuevo. Sí, Airbnb se lanzó varias veces, pero los fundadores lo vieron como una oportunidad. There's a saying that if you launch and no one notices, just launch again. So we did. Allí estaban,
debutando una vez más justo antes del Democratic National Convention, donde el partido nominó a Barack Obama para la presidencia. Fue un gran evento, por lo que el lugar de acontecimiento podía caber a 80,000 personas y solo había 17,000 habitaciones disponibles en los hoteles en Denver. Así que los fundadores de Airbnb se apresuraron a construir su sitio web. Muchas personas locales querían salir de la ciudad durante la convención y ganar un dinero extra. Por eso, consiguieron que 800 personas pusieran sus propiedades en la web en tan solo una semana. Muchos querían unirse al evento, pero los medios de comunicación informaban constantemente sobre la falta de alojamiento. Así que ese fue el momento perfecto para comunicar a varios periódicos locales sobre los 800 lugares adicionales en Bed and Breakfast. La noticia llegó rápidamente incluso a la televisión nacional, y aquel fin de semana tuvieron más de 80 reservas. Fue un logro increíble, pero en 2 semanas las reservas volvieron a 0. Desafortunadamente para Bed and Breakfast, las convenciones políticas no sucedían todas las semanas. Los fundadores de la compañía continuaron financiando su negocio con tarjetas de crédito. En algún momento no tenían dinero ni para pagar por la comida, así que como se estaban posicionando como Bed and Breakfast, decidieron concentrarse en la parte de breakfast. La opción más fácil de desayuno en alquileres eran los cereales. La idea fue que los anfitriones pudieran pedir estos cereales y ofrecerlos como desayuno a sus huéspedes, pero nunca se imaginaron que años después estas cajas de cereales se convertirían en piezas de colección vendidas por cientos de dólares en eBay. Entonces necesitaban dinero y lo necesitaban rápido. Así que encontraron un artista que creó diseños, pidieron a su amigo en la imprenta que hiciera 1,000 cajas por regalías y pegaron a mano todas esas cajas en la cocina de su piso. Luego encontraron el cereal más barato y lo empacaron a sus cajas. Ellos sabían que la gente compraría su desayuno por el diseño, no por el producto en sí. ¿Qué diseño era? Bueno, como fue el periodo de elecciones de McCain y Obama, crearon los Obama O's Breakfast of Change y Cap McCain, los cereales de Maverick. And what's great about these cereals, though, is, they're very elaborate. Después de aparecer en un programa de televisión nacional, se agotaron en días, ganando más de $30,000 para financiar su negocio. Mientras que el costo de producción de un paquete no superaba $4, vendieron cada unidad de cereal por $39. Por supuesto, $30,000 no podía sacarlos de la deuda, pagar por su vida diaria y hacer crecer el negocio. Estaban tratando de convencer a los inversores de que creyeran en su idea. Poseer el 10% de las acciones de Airbnb hoy en día suena como una buena idea, pero en aquel entonces todos, literalmente todos, eran escépticos. Ese periodo fue su era del rechazo. En total, los fundadores de Airbnb contactaron a 20 inversores, pero 15 de ellos ni siquiera respondieron a los correos electrónicos. Estaban, básicamente, a punto de rendirse y renunciar. Después de casi un año intentando, aún solo estaban ganando $200 por semana con Bed and Breakfast. Pero entonces, uno de los asesores les sugirió que aplicaran a Y Combinator, un acelerador de startups tecnológicas. Y ¡qué sorpresa! Fueron rechazados de nuevo. Sin embargo, estos 3 emprendedores no estaban dispuestos a rendirse, así que contactaron directamente al fundador del programa, Paul Graham, y le convencieron de reunirse con ellos en persona. Chesky y Gebbia viajaron a Boston para ver a Graham. El inversor tenía 2 preguntas para los jóvenes emprendedores. In fact, he said, people are actually doing this? And I said, yeah. And the second question was, what's wrong with them? La entrevista empeoró a partir de aquel momento. Estaban a punto de abandonar la reunión, pero Joe Gebbia sacó una caja de cereales. Graham preguntó qué era y los emprendedores explicaron que, como nadie quería financiar su negocio, tenían que encontrar una solución. Graham quedó impresionado y sabía que no todas las startups podrían sobrevivir al invierno nuclear después del colapso del mercado financiero. Necesitaba cucarachas indestructibles. Entonces el inversor respondió, bueno, si pudieron hacer que la gente comprara un cereal de $4 por 39, a lo mejor también podrían convencerles de dormir en casa de extraños. He saw that with the breakfast cereal, we could figure out how to do anything. And that's how we got into Y Combinator. Así comenzaron su intenso entrenamiento. Más tarde, Graham, en su blog, reveló que nadie trabajó más duro durante Y Combinator que los Airbnbs. Siempre tomaron notas de cada consejo
implementaron cambios inmediatamente y tenían mucha energía. Ahora muestran su exitosa inversión en Airbnb en el sitio web del Accelerator. Pero en 2008, Paul Graham no pudo ver el potencial de la idea. Una vez les preguntó a los fundadores de Airbnb dónde estaban sus usuarios y no supieron qué responder porque podrían estar en cualquier lugar. Entonces reformuló su pregunta preguntando dónde tenían la mayoría de los usuarios en aquel momento. Era en Nueva York. Graham les dijo que fuera a Nueva York y conocieran a todos sus hosts. No entendían por qué lo necesitarían. Además, no tenían dinero extra para cubrir los gastos del viaje. Pero definitivamente valió la pena. Así que durante 4 fines de semana fueron a Nueva York a conocer a todos sus usuarios. Solo tenían entre 20 y 30 anfitriones en la ciudad, así que no fue tan complicado. Se dieron cuenta de que sus hosts tenían fotos terribles de las propiedades. Recuerda que esto fue en 2008 y las cámaras de los teléfonos no eran tan buenas como hoy, así que la mayoría de las imágenes eran oscuras y tenían baja resolución. Decidieron resolver este problema alquilando una cámara profesional y visitando las propiedades para tomar fotos de buena calidad. Luego, invitaban a los anfitriones a tomar una cerveza. Como resultado, recibían feedback y también daban algunos consejos sobre cómo usar sus descripciones de perfil y establecer precios adecuados. Esto funcionó. Los anfitriones querían cooperar y los huéspedes de todo el mundo comenzaron a reservar estas propiedades. Los propietarios empezaron a ganar dinero y el boca a boca hizo precisamente lo que tenía que hacer. Los hosts les contaban a sus amigos y los viajeros regresaban a sus países y se convertían en anfitriones también. Como Airbnb ya había establecido un alto estándar con buenas fotos y descripciones, la gente lo vio y ya sabía cómo hacer publicaciones de calidad. Les llevó 4 años conseguir los primeros 4 millones de huéspedes en Airbnb y ahora han llegado a un punto de 1.4 mil millones de huéspedes en total, así como 6.6 millones de alojamientos activos en todo el mundo. Pero durante esos años se enfrentaron a muchas dificultades con su negocio de economía compartida. El gran desafío que Airbnb enfrentó fue el problema de los extraños, porque generalmente un hogar es un lugar íntimo donde la gente no invita a los que apenas conoce. Nadie quería ser el primero en unirse a la plataforma, incluso si pensaban que era buena idea. Y luego se convirtió en un círculo vicioso. Los propietarios no querían publicar sus propiedades y los huéspedes no veían la razón de ir a una página web vacía. Por eso, Airbnb comenzó a diseñar para crear confianza. Las descripciones de perfil adecuadas ayudaron con eso. Y otro aspecto que la gente valoraba eran las reseñas. Los estudios muestran que las personas confían más en alguien que tiene más similitudes con ellos. Pero cuando se añaden las reseñas a esa ecuación, todo cambia. With the right design, people would be willing to overcome the stranger danger bias. Cuando Airbnb creció, apareció otro desafío. Cada vez más grandes empresas de alquiler comenzaron a publicar sus propiedades en la plataforma y se hizo más difícil para los propietarios privados obtener una buena calificación, ya que solo tenían una propiedad, por lo que recibir reservaciones les tomó mucho más tiempo. Por eso, Airbnb decidió ayudar a los nuevos anfitriones creando una iniciativa, Superhost Ambassadors. Este es un programa gratuito para nuevos anfitriones donde los propietarios con experiencia en Airbnb se convierten en los mentores y comparten consejos y truquitos de cómo crear un buen perfil y una descripción de la propiedad. Otro gran problema al que se enfrentó Airbnb fueron las regulaciones. Resultó que en muchas regiones su actividad estaba fuera de la ley. La empresa desafió varios casos legales en varios países. Estaban preocupados por el impacto de los alquileres a corto plazo en los mercados locales de las viviendas y en los barrios. Por ejemplo, en Nueva York, alquilar un apartamento por menos de 30 días es ilegal si el propietario no está presente. Y leyes similares se aplican mucho más allá de los Estados Unidos. Pero Brian Chesky tuvo un enfoque interesante para abordar este problema. En lugar de tratar de concentrarse en aquellos funcionarios del gobierno que le favorecían, se enfrentó a los que no lo hacían. Aprendió esta lección del primer ejecutivo que contrató, Belinda Johnson, quien es ahora la directora de operaciones en Airbnb. Johnson aconsejó a Chesky que se reuniera con aquellos que le odiaban, porque odiar a alguien de cerca es difícil para las personas. Así que comenzó a reunirse con los funcionarios del gobierno y a veces las entrevistas comenzaban de manera hostil, pero Chesky decidió escuchar e intentar entender su posición. Creía que respetar a las personas y escucharlas es el 90% del éxito. Más tarde, los representantes de Airbnb se dieron cuenta de que cada ciudad tenía leyes diferentes
y no podían encontrar una solución única para todos. Así que comenzaron a reunirse con cientos de ciudades. Y ahora Airbnb tiene una regulación establecida para el 90% de los 200 mercados principiantes. También han recaudado $6.000 millones en impuestos de tránsito desde que comenzaron. Las soluciones fueron diferentes para cada ubicación. Por ejemplo, en ciudades densamente pobladas, los Airbnbs profundizaban la escasez de viviendas porque muchos propietarios preferían alquilar sus hogares a corto plazo. La forma de solucionar este problema fue asegurándose de que las personas solo alquilaran los lugares donde vivían. Entonces, Airbnb creó un sistema de registro, estableció un número limitado de noches que los anfitriones podrían alquilar o tal vez les pidió que mostraran pruebas de residencia. Además, la empresa propuso manejar un impuesto hotelero para la mejora de las ciudades. Todo parecía estar en orden, pero otra crisis estaba en camino: la pandemia. Airbnb perdió el 80% de sus ingresos durante 8 semanas en marzo y abril del 2020. Tuvieron que despedir a casi 2.000 empleados. En algún momento, los medios de comunicación estaban adivinando si ese era el final de Airbnb, y los anfitriones se referían a ese momento como el apocalipsis de Airbnb. Los cofundadores de la empresa dijeron que después de la caída tuvieron una experiencia cercana a la muerte, cuando su vida les pasó por delante de los ojos. Antes de ver cómo Airbnb navegó por esta crisis, retrocedamos un poco, unos meses antes de la pandemia. Era finales de 2019 y la compañía se preparaba para salir a la bolsa. Los 3 fundadores, Brian, Joe y Nate, fueron a hacer una caminata. Reflexionaban sobre lo grande que se había vuelto la empresa. Estaba valorada en $30.000 millones y los empresarios se sentían orgullosos de sí mismos, pero algo estaba raro. Brian Chesky dijo que sentía que Airbnb era un adolescente en un cuerpo de adulto. Aunque todo parecía estar bien, el crecimiento de la empresa se estaba desacelerando, mientras que los costos estaban aumentando. Tenían 10 divisiones en Airbnb, de hogares, experiencia, transporte, una revista, etc. Y luego, cada división tenía subdivisiones. El negocio se expandió tanto que terminaron teniendo 10 departamentos de marketing. Estaban construyendo software, como lo hace la mayoría de las empresas tecnológicas, descentralizando para permitir que las personas se movieran rápidamente. Pero en lugar de un crecimiento acelerado, se quedaron atrapados en la burocracia, donde era difícil hacer el trabajo y no sabían cómo solucionarlo. Brian mencionó que estaba ligeramente horrorizado porque esta no era la empresa que querían construir desde cero. Pero la salida a la bolsa estaba por llegar y obviamente no podían reconstruir el negocio desde cero. Así que entraron al nuevo año pensando en algunos cambios y de repente llegó la pandemia. Airbnb redujo el tamaño de su empresa, el salario de los ejecutivos y los gastos de marketing de casi $1.000 millones a cero. Básicamente, Brian Chesky se convirtió en su departamento de marketing, haciendo entrevistas. Logró tener 100 de ellas aquel año. Y encima de todo eso, la empresa estaba a unas semanas de lo que debería ser una de las salidas a la bolsa más esperadas en años. Entonces, ¿cómo manejó Airbnb esto? Primero, establecieron varios principios, tales como actuar rápido, preservar el efectivo porque fue como el oxígeno, actuar pensando en accionistas, hacer todo para ganar la próxima temporada de viajes y siempre mirar hacia adelante. Además, realizaron varios cambios institucionales. Airbnb redujo todos los proyectos en los que estaban trabajando en la empresa a solo unas pocas cosas. I wanted only leaders that were going to be in the details. I didn't want anyone that was just a manager of people. Y parece que lo lograron. Al menos es lo que demuestran las cifras. El año anterior a la pandemia, Airbnb no era rentable. Estaban ganando dinero, pero sus gastos eran mayores, aunque en 2022 lograron aumentar sus ingresos y reducir los gastos. A pesar de mostrar ingresos récord en 2022, las acciones de Airbnb bajaron un 49%. Los expertos dicen que en parte pasó por la desaceleración económica y el aumento de los intereses. Los inversores saben que estos factores pueden afectar el crecimiento de la empresa. Pero después de conocer la historia de Airbnb, incluso mirando esta tendencia de la baja, parece que lo solucionarán. El escritor irlandés Samuel Beckett una vez dijo: prueba otra vez, fracasa otra vez, fracasa mejor. Si hubieran vivido en la época de los creadores de Airbnb, se podría pensar que estos 3 jóvenes inspiraron a Beckett a crear su legendaria frase. Aunque la historia de Airbnb está llena de fracasos, es muy inspirador ver que nunca se rindieron. Y cuéntame, ¿qué fue lo que más te impactó? Déjame saber en los comentarios. Te veo en el próximo video. Chaito.